Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Magdalena, Nicolás Cerruti, somos de la editorial Las Furias y estamos en esta actividad organizada en conjunto con la Fundación Cultura Analítica de Salta para conversar sobre Querida María, cuando el psicoanálisis no es un sueño, de Carmen González Taguas, que es una reedición del libro que fue publicado originalmente en el año 2008 en la editorial 3Hs. Les vamos a pedir que silencien sus micrófonos. De todas formas, una vez que Mabel y Alejandra digan sus palabras, vamos a habilitar un espacio de intercambio y de conversación porque es la idea de la actividad. Bueno, sí, esa es la idea. La idea es que el libro sea una excusa, un lazo para poder conversar. Nos interesa principalmente las lecturas de Mabel y Alejandra, pero también nos interesa la participación de todos los participantes con respecto a lo que se vaya escuchando, los que hayan leído el libro, se hayan acercado a él también, las opiniones, porque nos parece que el libro en sí mismo no es un objeto físico, sino que es un devenir. Así que si la participación puede estar, se lo agradecemos. Ahora vamos a darle la palabra a Mabel. Voy a leer brevemente su currículum. Mabel Sánchez es practicante del psicoanálisis, médica con especialidad en psiquiatría y psiquiatría forense, socia fundadora de Apostando a la Vida, asociación civil, socia de Biblioteca Analítica de Jujuy y docente. Bueno, Mabel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias y agradezco a Emilio Bacheto, quien es el que me invitó, digamos, a participar y a conocer esta obra de Carmen. A los días de haber culminado la lectura del libro, estaba una tarde en el consultorio buscando las anotaciones que había trazado a vuelo de pájaro según los tramos en que iba leyendo el libro, ya que en cada momento de lectura algo extraía. Porque bueno, es una obra que no se trata de leerlo sin pausas. En eso andaba, buscando esas notas, y pensé, ¿cómo compongo esto? Y allí inmediatamente me surgió, andante cantabile. Andante cantabile. Entonces estaba andante cantabile, y esas dos palabras me parece que condensan el ritmo de la escritura, para mí. Andante es un término musical que indica tiempo, un tiempo que se encuentra entre el adagio y el moderato. El adagio es más lento que el andante. Y cantabile tiene varias acepciones. Cuando se trata de instrumentar, es como producir una melodía semejante a la voz. En la ópera indica un estilo, digamos, de aria. Pero cuando me surgió esto del andante cantabile, en realidad lo pensaba desde la partitura del piano. Cantabile sería como una canción, y en piano, ¿sí?, en la partitura indica que hay que enfatizar una línea musical en particular y destacarla de esta forma del acompañamiento. Andante cantabile también es el nombre dado por Tchaikovsky a una de sus composiciones. Eso por un lado. La lectura justamente me evocó un tiempo, el tempo, un andar enfático, para nada lineal. Tiempo y espacio, momentos y lugares, recorridos como una banda de Moebius, tejiendo ese urdimbre que está escrito ahí en el texto. Y en ese tejido una experiencia que me implicó.
en algunos tramos. A partir del recordar que hubo momentos en los que también, de los cuales tú ibas relatando y puntuando, yo estuve y se dispararon recuerdos. Algunos referidos a las conversaciones que sosteníamos después de alguna actividad en la Biblioteca Internacional, o también después de reuniones de trabajo cuando se comenzó a nombrar la escuela como una posibilidad. En fin, no solo eso. El recorrido de las páginas fue una experiencia íntima, por ciertos puntos de encuentro particulares. Por otro lado, debo decir, ¡qué verano! Aquel verano que marcas en la primera página. Un caldero, efectivamente, 90 páginas. ¡Qué empuje! También me evocó el libro a Rayuela y a una colección de cuentos para niños, no sé si seguirá existiendo, tiene ya sus años, Arma tu propia aventura. Son varios libros en uno. Están las diferentes épocas de lo transcurrido en nuestro país, en América, en Europa, los efectos de estas épocas en el psicoanálisis mismo, y no solo en el psicoanálisis en sí, sino en las personas, cambios políticos, económicos, de esas personas que todavía no formábamos parte, o bien después comenzamos a integrarnos, ya sea en grupos, como se estilaba al inicio, en las instituciones analíticas posteriormente. La organización eclesiástica, su matriz, el funcionamiento, la religión como la gran cuestión, como lo colocas entre comillas, el arte, la lógica, escritores, filósofos, personas de la cultura, de la política, y en cada apartado, por lo menos una pregunta, en algunos varias. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿No será el tiempo de empezar a pensar un psicoanálisis argentino? América, pasado sin historia o sin historizar. Preguntas que son contestadas y afirmaciones como un dejarse estar que no es cualquiera, vivir de espaldas. Tanto estas preguntas como las afirmaciones dan pie a la argumentación. Lo común permanentemente punzándose, enfatizando. También nos invita a recorrer su biblioteca, sus referencias, su transitar por los libros, diversas temáticas y autores, todos puestos a trabajar para contestar dos preguntas. ¿Cómo fue tu vida, mamá? ¿Qué te llevó de la religión a la práctica lacaniana? Habiendo terminado de leer, volví a mirar la portada. La recorrí nuevamente. Y al final, cuando leí, justamente cuando el psicoanálisis no es un sueño, busqué la conferencia de Lacan, la tercera, y extraje este párrafo. Varía según las traducciones, pero algunos términos no cambian el sentido. Tengo todo el derecho, tal como Freud, de compartir mis sueños con ustedes. Al revés que los de Freud,
no están inspirados por el deseo de dormir. Lo que me mueve, más bien, es el deseo de despertar. Es justamente el andante cantabile, el énfasis puesto en el despertar. Muchas gracias y felicitaciones, Carmen. Bueno, muchas gracias, Mabel. Muy hermosa tu lectura. Vamos a pasar a Alejandra. La presentamos. Alejandra es practicante del psicoanálisis, asesora en atención analítica Salta, dirige la Fundación Cultura Analítica y es psicóloga en el Hospital Público Materno Infantil. Alejandra, cuando quieras. Ahí está. Bueno, Mabel, me vas a hacer quedar muy mal, porque además escribí bastante, y eso que escribí para no dispersarme, pero son muchas las preguntas. Y precisamente por estas preguntas agradezco la oportunidad, ¿no?, que me dio Las Furias, y también Emilio y Carmen, de volver a leer este libro y de leerlo ya de otra manera, para otros, no solo para mí. Yo había pensado que esto podría llamarse Cuando el psicoanálisis no es un sueño o el coraje de la seducción. Bueno, lo primero para decir, Carmen, es que tu libro me hizo reflexionar muchísimo, con lo cual también llevó todo un tiempo de lectura, que a pesar de que es un libro que está escrito de una manera muy gentil, muy hospitalaria, y que casi invita a ser leído como una novela, ¿no? Pero bueno, las novelas nos introducen también en un tiempo de elaboración, que a veces nos puede llevar muchos años, ¿no?, que van produciendo diferentes interpretaciones a medida que avanza el relato. Por otra parte, está escrito en un estilo coloquial, entonces invita a conversar y de ahí salen mis preguntas. Lo primero que me pasó con el libro, y que me pasa cada vez que te escucho, es sentirme implicada. Pero más que implicada es reconocerme en eso, ¿no?, que decís, ya sea oral o por escrito. En algunas posiciones políticas coincido con que el todos iguales es una forma subterránea de violencia. Con las vacilaciones ante determinados momentos del análisis, posiciones ante algunos hechos del movimiento analítico y las instituciones, la urgencia por recuperar la virtud indicativa de la enseñanza de Freud y de Lacan, la urgencia por despertar para que el psicoanálisis no sea un sueño, en el sentido del dormir, ¿no?, como lo planteaba recién Mabel. Pensar la escuela, la política, mi propia distancia respecto de la historia, ¿no?, y cómo esto va cambiando a medida que un análisis avanza y que se va produciendo un cambio de posición de cada uno de nosotros. Yo decía, bueno, no somos amigas, no crecimos juntas, no somos gemelas separadas al nacer. ¿Qué es lo que hace que yo me reconozca en esto que vos decís? Y pensé, son matemas, ¿no? Son elementos, en el sentido ese, de elementos de una estructura que a medida que van cambiando de posición, van produciendo también un cambio, ¿no? Un cambio de posición nuestra. Los significantes amos que nos marcaron, algunos deslumbramientos del saber con los que nos creemos amos de alguna verdad, la insuficiencia, ¿no?, ante algunas respuestas, y a vos particularmente, sobre todo porque te empujan las preguntas, ¿no? Las respuestas no te satisfacen, y eso es lo fantástico. Lo que hace hablar una y otra vez, hasta llegar al límite que, bueno, ya no queda nada por pedir,
¿no? Ya no queda nada por decir, solo resta actuar. En tu caso, escribir. Ahí nos separamos, ahí ya no somos tan parecidas. Eso me lo debo todavía. Decís tomar coraje, leer, escribir, atar unos cabos y dejar otros sueltos. Creo seguir el ritmo de una disposición tuya a lo imprevisto, ¿no? A los efectos de cada encuentro. Para empezar, el encuentro con ese otro inquietante, mal llegado, siempre inoportuno, que te va llevando por diferentes caminos, la religión, la universidad, el análisis y el buen encuentro del amor, en sus dos versiones. Entonces, bueno, estoy entre un libro que es riguroso en la aplicación de los conceptos, pero yo agrego conceptos dichos con poesía. Hay capítulos donde aparece esa estructura claramente y todos los retazos, las piezas sueltas que lo van componiendo, armonizan para crear un poema, como esos poemas largos que solo se enumeran 1, 2, 3 y en donde parece que cada uno es independiente de otro, pero en realidad son solo el verso de un único poema. Pienso en Borges, en Vallejos, en Arros, ¿no? Que tienen como esa modalidad. Y me pregunto, quizá porque nunca supiste leer en clave que no fuera poética. Aunque esta lectura también cambia de signo a medida que transcurre un análisis, ¿no? Del poema al matema, entonces. Otra forma de poesía. El recorrido que entrelazás entre tus dos historias, la particular y la universal, forma una trenza con una historia que en gran parte me es desconocida y que veo retornar hoy en noticias que voy escuchando. Soy de las que lee distraídamente mientras tiene el tele prendido, la radio, ¿no? Entonces me va llegando el mundo mientras voy leyendo. En el capítulo 2, La lengua que nos habla, cuando escribí sobre los afectados pero no subsumidos, inicias con un apremio. Necesito saber más. Creo que es el apremio que te sacó de los claustros y el que en algún momento te llevó a ellos. Continúas. Me parece que la sociedad de la que te hablaba antes no es exactamente el pasado. Coincido plenamente con vos. Parece que el pasado es lo que no pasa, ¿no? Y reflexionás. Las décadas pasadas nos han dejado congelados y sin pensamiento, no sin motivo. Entonces me pregunto, ¿será que lo que no pasó son esos motivos? De entrada presentas tus inquietudes, la educación, la religión, la escuela, la curiosidad que te despertó Argentina, y todo ahí se va como hilvanando. Y me encantó esto, ninguna idea actual de lo escolar te acercaría al concepto de escuela, a menos que lo conviertas en decolar o despegar, pues debe despegarse de algo parecido a un sindicato o gremio. Hago notar de paso la resonancia de Germán García en esta expresión, vos lo mencionás, pero yo agrego, es alguien cuyo aprendizaje y cuya enseñanza transcurrió por fuera de los ámbitos académicos, en la ciudad. Esa ciudad que, igual que vos, siempre amó, palpitó, caminó y eligió. Nos están cerrando los bares, por eso estamos cada vez más tontos, ¿no? Ese es el problema. Despegar entonces, entrar en el campo de Freud, atreverse a una lectura, a mirar de frente a una izquierda demasiado intelectualizada y colonizada por Europa. Extraño, ¿no? Y para conversar. La izquierda, que nace como una teoría y una práctica para la libertad, para denunciar la opresión de un discurso o sistema en su idioma, queda atrapada en las redes de un discurso que le sirve y del que se sirve. Despegar, entonces. Algo de eso aprendemos en una experiencia analítica. Te cito. Tuvo que existir en mí la libertad de juzgar. La debo a que tuve analistas. También la obligación, en sentido ético, de reinventar el psicoanálisis. Decís,
El psicoanálisis es un discurso diferente, una forma de lazo que exige algo más que una enseñanza teórica. Y hablas de reinventar el psicoanálisis a partir de lo que en cada uno resuena con el psicoanálisis. Y puedo advertir eso en tu libro, cómo se van entrelazando los sucesos de tu vida con los momentos de tu análisis y viceversa. Algunas cosas. Te cito. No digo que ignoramos que hoy en todas partes, también acá el hombre tiende a llenarse como un espantapájaros de un puñado de certezas adquiridas o dictadas por la presión social. Digo que no hemos construido una pregunta que nos concierna particularmente. Gran incógnita, las sueltas del libro. Tomo entonces tu palabra y formulo un par de reflexiones esperando que se transformen en preguntas. Vos decís, y es verdad que el silencio sobre lo perturbador protege lo instituido de las instituciones, su estabilidad. Es el silencio destinado a impedir que lo político tome cuerpo y palabra. Como escribió un colega, lo político es contingencia. La política es contingencia domeñada. Lo que me concierne directamente. Primera reflexión, pregunta. Decís, esta escuela mía tan francesa solo puede ser argentina. Argentina hasta los huesos, como lo demuestra el perfil de sus tropiezos. Extraño fenómeno este también. En el país donde más practicantes del psicoanálisis hay, en el país donde se habla la lengua que Miller usó en su presentación de polémica política, las reiteradas invitaciones a personas de diferentes ámbitos de la cultura, que estoy citando, tienen una preparación nula y una respuesta pobre. ¿Qué conversación con autores que no se han leído? Voces cantantes para públicos mudos. Fin de la cita. Sabemos que una conversación exige el establecimiento de ciertas reglas. La de la cortesía es una, la constitución de un punto de interés común es otra, y la no necesariedad del acuerdo es otra. ¿Qué es lo que no pasa? Te preguntás, ¿las virtudes indicativas no se encuentran entre el psicoanálisis y todas las creaciones de la cultura? Si con oferta creamos demanda, hay algo de esta oferta que estamos haciendo mal. O quizás son los términos en que la realizamos. Y me refiero a esa traducción necesaria a un idioma local. ¿O será que somos poco amistosos? Hablo de tu referencia a Spinoza. La cito. Las pasiones de cada uno son su singularidad, involucran cuerpos, sensibilidades, gustos, afectos, lo más propio, y por eso lo más diferenciador que hay. ¿Bajo qué condiciones puede darse una amistad que admite y considera lo más diverso de sí y del otro? Bueno, María, si admitimos lo diferente, seguro que no seremos amigos de todos. Spinoza afirmaba que en la amistad hay que poner algo de sí, cierta forma de entendimiento, despegarlo de las cosas vanas, lo cual cambia la mirada sobre las cosas. Eso es lo que podría ser comunidad, de lo que se alejaba la colega que una noche me susurró al oído si la otra no estaría loca. Ya van a saber de qué hablo. Segundo punto, el enlace universidad-clase media. Esa clase media que parece amacarse en una ambigüedad sin pasado, descreída y despolitizada. Los hijos van a la universidad para estudiar, lo cual eventualmente significa que se plegarán, según sopla el viento, a la izquierda o a la derecha. No saben muy bien qué pensar. La universidad sin debate de ideas decae, se banaliza. Es frecuente que así ocurra, salvo que en cualquier parte puede aparecer uno que diga otra cosa que lo que se dice. Uno que diga sí o que diga no, pero en serio. Entonces vuelvo unas páginas atrás a esta colega. Es en el apartado El silencio cortés de las cofradías laicas. Un silencio estabilizante parece condición de las instituciones, incluso las de los psicoanalistas. He estado acá y allá en esos lugares donde se guardan las formas corteses.
lo cual estaría muy bien si no se volvieran a veces tan encubridoras. Y el recuerdo de una noche, en los primeros tiempos de la escuela, donde alguien habló de un modo diferente, produciendo el mínimo desplazamiento que forzaba a pensar. Entonces alguien susurró, ¿no estará un poco loca? Decís, creo que tenemos horror a la herejía, lo que no suena exactamente como debe ser, según la norma de un saber que se amplifica y da poder. Es lo que a veces se refleja en el ámbito público de las cofradías lacanianas, justo contra la enseñanza de Lacan. Sean herejes de la buena manera. La buena no es cualquier manera, es el trabajo de elegir la vía por donde acceder a la verdad, continúas, lo cual no le impide a nadie someterla a verificación. Recuerdo entonces algo que circuló hace algunos años, una pregunta que puso a rodar la escuela. ¿Se puede ser ateo? ¿Ateo? ¿Y qué tipo de ateísmo impediría la delación? Esa de la que hablas también en tu libro. La tercera y última entonces. Religiones. Me vuelven viejos sintagmas. Occidental y cristiano, las religiones el opio de los pueblos. Hablas de la nueva fe, fruto de la alianza entre ciencia y religión. Desde el estudio de la Iglesia y el ejército de Freud, hablas de la meritocracia, versión encubierta de la ilusión de ser todos amados por igual por el jefe. Sea este Cristo o sus vicarios o el general. Hay que meterse con el general, ¿eh? La impresión de que las izquierdas se negaron a ver que el catolicismo era. Acá como una tela de araña bien entreverada en los discursos de la derecha liberal, de la derecha nacionalista, del peronismo ortodoxo, de las Fuerzas Armadas, de la clase obrera peronista, de los más pobres y de los más ricos. Saber universal de la religión que se encuentra con el saber universal del materialismo dialéctico. Digo yo, ¿no? Teoría científica de la historia. Científica como un saber universal que guía la práctica política para obtener resultados previsibles, decís vos. Alianza de ciencias, religión y política en la que el psicoanálisis no tiene lugar, ya que la salvación que se puede alcanzar por el psicoanálisis no es beatífica ni extramundana. Es, como bien decís, la salvación por el síntoma, donde la insistencia pesada del malestar puede hacer del mal sintomático un bien. Es la vía para llegar al nudo de sí, que ya no se franquea, que se goza y que se vive, de la mejor manera que se puede, o lo menos mal que se puede. La única salvación posible era responsabilizarse por el goce y por sus consecuencias hacia los otros. Me pregunto, ¿cómo salir de la religión? ¿Cómo salir del consumismo religioso? Coincido con vos en que la solución solo puede ser uno por uno en la clínica, pero entonces, ¿cómo hablar a la ciudad? ¿Cómo hacer con eso estructural que amenaza las instituciones? Con esa condena presente en la repetición, sea materialismo dialéctico o arrepentimiento y confesión. Te cito, no cualquiera es un ateo, tampoco cualquiera es un creyente. Sin embargo, cualquier reafirmación de la ortodoxia enfurece al mundo light, tan apresurado por lo nuevo, por alcanzar la última novedad. Tu libro habla del recorrido necesario que te llevó a no ser ya la prometida de Dios. Quiero terminar leyéndote algo que me evocó el prefacio de Indar. Ejercicio de análisis se llama. Ni vos, ni yo, ni Jorge, Federico, Guillermo Hegel sabemos definir la poesía. Nuestra insapiencia, sin embargo, es solo verbal y podemos arrimarlo a lo que famosamente declaró San Agustín acerca del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si tengo que decírselo a alguien, lo ignoro. Yo tampoco sé lo que es la poesía, aunque soy diestro en descubrirla en cualquier lugar. En la conversación, en la letra de un tango, en libros de metafísica, en dichos y hasta en algunos versos. Creo en la
entendibilidad, así, con acento en la A, en la entendibilidad final de todas las cosas y en la de la poesía, por consiguiente. No me basta con suponerla, con palpitarla. Quiero inteligirla también. Si quieres ayudarme, tal vez adelantaremos algún trecho de ese camino. Jorge Luis Borges, El tamaño de mi esperanza. Gracias, Carmen, por tu libro. Bueno. Carmen, sí. La verdad es que tengo que agradecer mucho esta presentación de ustedes y la Fundación Cultura Analítica tiene muchas, siempre me confundo, por eso no menciono los lugares, pero tiene muchísimas cosas en sí, ¿no? Y me alegra muchísimo que hoy puedan recibir este libro de esta manera, digamos, que este libro pueda ser presentado. Me encantó El andante cantabile. Yo escucho mucha música y lo del andante cantabile creo que tiene mucho que ver, es verdad, con una temporalidad en una escritura. Es decir, un ritmo, un modo. Yo no sabía que estaba escribiendo un libro. El otro día una persona que se encontró con esta nueva edición preciosa de Las Furias, que ahora aprovecho para también agradecerle a Las Furias esta revisión, el libro es de 2008, y tanto Nicolás como María Magdalena han tenido una gran decisión en publicar esta segunda edición. Fue idea de ellos, no fue mía, de verdad. Y entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué habrán querido traer este libro ahora? Y escuchando tanto a Mabel como a Alejandra, es un libro tan extraño para mí, porque en ese momento yo no sabía, alguien me dijo el otro día, qué coraje, qué valentía para escribir ese libro. Y yo dije, yo no sabía lo que hacía, no tenía ni la menor idea. Simplemente, y eso fue la posibilidad, como dijo Mabel muy bien, cuando mi hija me preguntó, mamá, ¿cómo pasaste de la religión, de un estado religioso durante 10 años? ¿Cómo te convertiste en una analista lacaniana? Cuando María me hacía esa pregunta, no era chica, pero ella veía algo que no comprendía y que le daba muchísima curiosidad. Y a mí me parece que este libro es responderle a María, salió solo de esa manera. Yo, gracias a la pregunta de María, existió este libro, porque como vos dijiste, Alejandra, yo escribí primero un anillado de 90 páginas para satisfacer la curiosidad de María. Y en ese momento, Jorge Perendí, que es un poeta muy querido, que lamentablemente falleció hace unos años, Jorge Perendí me dijo, sí, ahí hay un libro en eso. Y la querida Susana Toté, que también nos dejó hace unos meses, también me dijo lo mismo. Cuando yo le mostré esos 90 páginas, me dijo, Carmen, esto es un libro. Así que tenía el aval de dos personas muy queridas y muy especiales. Uno era un poeta y la otra era una psicoanalista, de la cual yo aprendí muchísimo a atreverme a leer a Lacan. Se pueden leer muchas cosas. Nos hemos formado con Miller, con Laurent, con la escuela, pero Susana era de los que leía a Lacan, de los que no tenía miedo de entrar en ese texto tan difícil, y yo tengo esa escuela de Susana. Yo quería leer a Lacan. Me acuerdo que el primer texto que agarré de Lacan, realmente así de meterme, fue nada menos que Upir. Y ahí descubrí esa dificultad que tenemos todos en Argentina, la dificultad vos hablaste de los matemas, Alejandra, la dificultad de comprender ese lenguaje que es de pura escritura,
la dificultad que tenemos. Yo me acuerdo, Olga Molina, una querida amiga y colega que todos conocen, y me acuerdo Olga acá en mi casa tratando de explicarme que yo no tenía que entender nada cuando escribíamos phi de X. Phi de X, y escribía Olga, yo decía, no entiendo, no entiendo. Claro, no había nada que entender, era una marca eso, phi de X. En ese, te estoy contando cosas, y me dirijo a Alejandra porque ella se ha dirigido a mí también, ¿no? Esa cuestión de la dificultad con la formalización, y la dificultad con la lectura de Lacan, y la dificultad, soy, como dijiste vos, y creo que Mabel también, yo no le tengo miedo a las preguntas, es decir, no hay forma, está en mí eso de no conformarme. Entonces, yo tenía que entender algo de eso, pero aprendí un montón, porque aprendí que hay una dificultad que tenemos en la Argentina, porque al tener tanta idolatría por el saber europeo, que nos precede en 16 siglos, ¿sí? Y además en unas condiciones de la cultura que me he dedicado a estudiar después de Querida María, ¿no? Es decir, tenemos unas dificultades enormes para atrevernos a leer. No digo para leer, digo para atrevernos a leer. Para atrevernos a leer, ¿no? A darnos cuenta de que efectivamente podemos hacer una operación de lectura. Queremos aprender, queremos entender, queremos estar... tenemos la idea de que tenemos que tener armada una teoría en la cabeza. Y me paso los días diciendo que el psicoanálisis no es una teoría, es un discurso. Un discurso es una forma de lazo. Dentro de la experiencia analítica es el lazo analítico, es el lazo de la transferencia. Si no hay transferencia, no hay psicoanálisis, punto. Nada más. O sea, si no hay esa posibilidad de ese lazo de amor tan particular, porque no es cualquier amor, ese lazo transferencial, no hay psicoanálisis. Entonces, yo digo, este libro mío es efecto de amor. ¿Por qué? Porque yo le escribí a mi hija cuando había terminado mi análisis en París, y verdaderamente los efectos de ese análisis habían sido enormes. Entonces, eso fue desde ahí que yo escribí ese libro. Le contestaba a María después de una experiencia analítica. Mi análisis había terminado en 2003. Este libro es de 2008. Pero se produjo solo. Es decir, yo estuve en condiciones de poner la mirada en la Argentina. Yo escuchándolas a ustedes, a Mabel, a esa preciosa presentación de Mabel, y que terminó justamente con la tercera, con el deseo de despertar, ¿no? Entonces digo, después de estas dos preciosas presentaciones, yo digo, si yo escuchara esas presentaciones sin haber leído el libro, ¿querría leerlo? Y capaz que no, porque hay tanta cosa en ese libro, tanta cosa, que los autores, que los filósofos, que la política, que la escuela, que el psicoanálisis, que uno debe pensar que ese libro es realmente una especie de, no sé, ¿vieron las bolsas de los traperos que entra todo ahí? Pues no, me lo han dicho muchas personas, que pese a ese aparente desorden, donde hay tanta cosa, está llevado de tal manera que mucha gente me lo ha dicho, no quería que terminara el libro, ¿no? Porque tiene algo vivo, algo que yo vuelvo a decir, yo no escribí un libro, les digo la verdad, yo conversaba con María, y esa es la conversación que está en el libro, ese es mi libro, es una conversación diciéndole algo que ni es psicoanalista, ni es practicante del psicoanálisis, seguramente es analizante, por la percepción que tenía de la cosa, seguramente eso le pasa al analizante. El analizante es el que puede hacer una pregunta así, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó a vos en la vida? ¿Por qué las cosas fueron así? Es una pregunta de analizante. Estaba en ella mucho antes de saber si se iba a analizar o no, eso. Era chiquita, tendría 10 años cuando hacía esas declaraciones. Entonces digo, este libro hay que tomarlo. Yo le agradezco mucho a Nicolás y a María, porque ellos percibieron perfectamente la condición de este libro. Una condición poética, dijiste vos, Alejandra,
una condición musical, dijo Mabel, y realmente creo que ambas han dicho dos cosas verdaderamente que agradezco, que me conmueven. Sí, hay algo musical en el libro, por eso hay tanta cosa y no hay desorden en ese libro. Y no solo hay algo musical, hay eso que va llevando, es cierto que hay cabos sueltos, pero también hay respuesta, también hay trabajo con los cabos sueltos. Los cabos sueltos a mí me han trabajado todos estos años, porque ahora estamos en 2021, está por salir un nuevo libro mío. ¿De qué? Porque después de Querida María, mis preguntas sobre Argentina, yo no las dejé sueltas. Tuve que ponerme a estudiar toda la América, afro-indo, luso-hispana, cómo era eso, y qué había pasado, y cómo era la Argentina, y para qué, y cómo es la práctica analítica acá. Hoy tuve una oportunidad insólita realmente, estaba con colegas en una reunión de trabajo, trabajando con un seminario de la CAN, estábamos en un trabajo realmente epistémico, teórico y clínico, es decir, como es el psicoanálisis, ¿no? Y yo dije, sin escandalizar, parece que lo pudieron soportar, que jamás oí en la escuela hablar de esta América, de las condiciones de la práctica de acá. Me había encontrado con un libro de Marie-Hélène Bruce, donde ella dice con toda claridad que, comentando a Lacan, verdaderamente lo hace muy bien, pero cuando ella dice, no hay más papá y mamá, digo yo, Dios mío, nunca fue analista en la Argentina. ¿Cómo que no hay más papá y mamá? No, entonces toda una elucubración que ya no, porque ahora... Y lo dije en la reunión, digo yo, no es esto, no es. Nosotros acá tenemos que trabajar tanto para despegar el imaginario, ¿no? Tanto para desacoplar ese otro de la demanda y el deseo. Y por allá parece que con el neoliberalismo se lo sacaron de encima. Basta de eso. Y hasta parece que lo anunció Lacan, y seguramente, como lo dije yo en la reunión esta mañana, Lacan lo dijo claramente en la proposición del 9 de octubre. Yo hablo en mis coordenadas geográficas, que son la mitad de Europa. Yo hablo en mis coordenadas geográficas. Bueno, yo hablo en mis coordenadas geográficas, empecé a hablar en mis coordenadas geográficas desde mi primer libro. ¿Por qué empecé tan tardíamente a escribir? Yo ya era muy grande cuando hice mi primer libro, en 2003. ¿Por qué? Por esto, porque mis preguntas nadie las había hecho. Tuve que tener el coraje de hacer un libro que yo sabía que no irrumpía nada, pero digo, yo iba a escribir algo que no había sido dicho ni pensado antes, nunca en el campo del psicoanálisis, nunca. Creo que sigue con variaciones, o sea, de golpe hay otras actividades, otros intereses, hay algunas percepciones de la contemporaneidad en Argentina, hay dentro de la escuela, por ejemplo, de la escuela no, de la AMP, está FAPOL, o sea, la Federación de Psicoanálisis Lacaniano en América, y están estudiando muchísimo y muy bien en los problemas de América. Los estudian de otro modo, no como lo hago yo, con las coordenadas históricas, geográficas, etc. Lo estudian de otra manera, pero eso empezó eso empezó a tomar su forma en 2018. Es muy reciente que hayan empezado, o el SADIC, lo mismo. Son cosas recientes, es como si empiezan a despabilarse. Bueno, yo tengo la alegría de decir, y con esto termino, que cuando yo escribí Querida María no sabía mucho lo que hacía, pero lo que estaba haciendo estaba orientado. Y tan orientado que de ahí, que de mi primer libro salió Querida María, yo había escrito en 2003 La salvación por el síntoma, y en 2008 este libro, y ya no dejé de buscar qué hacer con los cabos sueltos. Y a eso me dedico, a responder preguntas, no todas, nunca se puede responder todo, pero se pueden articular, se pueden ir humildemente comprendiendo algunas cosas, se pueden ir buscando y se pueden ir respondiendo. Yo creo que el discurso analítico es el que nos causa, el que causó este libro,
y el que causa todo lo que vamos haciendo. Lo mismo en Salta, como en cualquier lugar dijo muchas cosas Alejandra sobre eso, se fijó en el libro, en esta cuestión de la institución con justa razón, ¿no? Es decir, con justa razón. Las instituciones son hervideros de problemas, pero si la causa está disponible, pese a nosotros, hacen, ¿no? El discurso que genera el deseo se va propagando, con defectos, cojeando, etc. La causa es de lo que cojea, dice Lacan, siempre es renga, la causa siempre es renga, pero ahí estamos. Entonces siempre hay pérdida, pero también hay ganancia, siempre vamos de esa manera, ¿no? Sabiendo de lo que que para ganar perdemos y cuando perdemos ganamos. Ya está, gracias a todos los que están acá y muy especialmente a Mercedes, a Alejandra y a mis editores, a los que vuelvo a agradecerles y a cada uno de los que están acá. Bueno, sabés, Carmen, que recién preguntabas si después de las presentaciones darían ganas de leer el libro o no, y justamente con Nicolás comentábamos que después de escucharlas, a Mabel y Alejandra, nos dieron ganas de volver a leer el libro, aún habiéndolo leído incontables veces, porque si hay un libro que hemos leído mucho es este, en el proceso de edición, y ya lo habíamos leído antes, por supuesto, pero me parece que ese es un efecto a resaltar, ¿no?, de las presentaciones de Mabel y Alejandra, que a nosotros que ya lo hemos leído, editado y demás, nos dieron ganas de volver a él. Así que muchas gracias, Mabel, desde Jujuy, y Alejandra, desde Salta, por sumarse a la actividad, y bueno, a vos, Carmen, siempre también es un placer escucharte. Y ahora le damos espacio a quienes quieran sumarse con preguntas, comentarios, intercambio. Mientras se van animando, yo quiero rescatar dos cositas. El acierto de las palabras tanto de Alejandra como de Mabel, lo que ella dijo de componer, ¿no? También en el sentido de la composición musical. Es cierto que volvería a leer este libro, ¿no? Desde una clave poética, porque tiene la clave poética, me entusiasma la idea de leerlo con la clave poética. Está la clave histórica, filosófica, interrogativa, psicoanalítica, y también la clave de extrañeza, porque es un libro que produce extrañeza porque produce diferencia. En ese punto me parece como que es casi una escritura en partitura, o sea, puede uno deslizarse por cada uno de esos renglones y va a causar un efecto diverso. Y me pareció muy acertada las presentaciones de Alejandra y de Mabel, porque más allá de que se destaque la cuestión musical, el retorno al libro produce una nueva música, un nuevo efecto de lectura. Y es increíble, pero a las pruebas nos remitimos, cómo se actualiza también el libro una y otra vez. Importa que salga en el 2008, importa que sea el sinónimo de un recorrido de Carmen y que lo sigue siendo, pero también importa cómo eso interpela hoy en día también a los que se están formando en el psicoanálisis, a los que quieren saber la historia del psicoanálisis, la historia de Argentina también, que de eso está muy nutrido el libro. Así que se los agradezco porque voy a volver a leer el libro con todas estas claves. Bueno, ¿alguien más? Sí. No, es para leerlo una y otra vez y esto que decía Mabel, ¿no? Un poco al estilo Rayuela, y un poco al estilo Elige tu propia aventura. Y leerlo, sí, yo había dicho, no es un libro que uno se lee y se siente y lo lee de un tirón, ¿no? Como quien está estudiando algo y quiere... No, es para el placer, para leerlo, dejarlo, vuelve, agarra un café, una copa de vino, lo vuelve a... Y vas encontrando cada vez cosas. Yo decía, mi presentación sería leer el libro en voz alta,
porque me costaba mucho, ¿no? Extraer algunas cosas en particular, porque es muy rico, como decías recién, Nicolás, en las referencias históricas, en las referencias políticas del psicoanálisis del país, y te pone todo el tiempo al borde de la ignorancia, y eso me encanta, ¿no? Es como que tenés que, bueno, a ver, quiero saber, eso contagia, quiero saber más de esto, quiero leerlo yo misma, quiero ver qué pasó, quiero ver qué pasó acá, en esta ciudad mía, digamos, ¿no? Me agarró una curiosidad por la figura de Güemes, un poco también pensando, ¿no? Decir, bueno, a ver, todo esto en qué me concierne a mí, que vivo acá en esta ciudad, ¿no? Asolada por espantosos terremotos, como solemos decir, protegidos por un manto divino y con la figura de Güemes ahí, que a pesar de haber sido antirrealista, es totalmente tomado por la figura del conservadurismo salteño más recalcitrante. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Y esa pregunta que la tengo desde que me acerqué al psicoanálisis. A diferencia de Mabel, yo empecé con la escuela, ¿no? Empecé en el psicoanálisis con la escuela. Y desde ahí que me pregunto, bueno, ¿y acá qué? ¿Y acá cómo? ¿No? Con la religión, con el padre. Es así, Carmen, o sea, ¿cómo sacarse la religión de encima? No sé. ¿Cómo hablarle a un religioso? Tampoco. Y si esa religión además ancla con el padre, llámenlo patriarcado, llámenlo como quieran, no deja de ser un padre, ¿qué? No, bueno, algo de eso escribí también, esa garantía que no deja lugar a la pregunta. O esto que decís vos, los católicos no leen, lee la iglesia, ¿no? Y uno va y lee lo que han leído, ¿no? Bueno, no, vamos, leamos nosotros qué pasó acá. Basta ya de recibir versiones, sean europeas o sean argentinas. Eso es lo que a mí me despierta tu libro, ¿no? Y bueno, nada, eso es para leerlo una vez y dos veces, y hoy o dentro de 10 años, o creo que la primera vez que lo leí fue en el 2008, me lo acercó Gabriela García, una amiga, y ahora lo vuelvo a leer, y sí, es volverlo a leer una y otra vez. Y armar cada vez un libro nuevo. Ese es el sentido de elige tu propia aventura, ¿no? Cada uno arma el libro. A mí la política me interesa mucho, y más la del psicoanálisis. Entonces mis lecturas siempre van por ese lado. Pero saber de algunos conceptos del psicoanálisis están tan claros en tu libro, saber de la historia de Latinoamérica, de las afectaciones, ¿no? De lo que ocurre en la época y cómo eso va afectando los movimientos políticos, gremiales, personales. Nada, es fantástico. De nuevo, gracias. Sí. Además, la escritura que tiene, es decir, era un desplazamiento, y luego la condensación con el punto de Capitón al final, diciendo esto en psicoanálisis es esto, aquello, el goce, la palabra, el lenguaje, es decir, el cierre ese que va dando, porque incluso, no sé, por ahí yo había iniciado en esto tomar los títulos, por ejemplo, el capítulo 1, que aparecía un verano, la buena educación, la EOL, la Argentina, los intelectuales de izquierda, la experiencia analítica como tal. Dije, a ver, ¿sí? Porque ya tenés la escuela, el país, la educación, digamos, como una particularidad de Carmen. Pero ya aparecen los intelectuales de izquierda y ahí la experiencia analítica. Es decir, evidentemente, ya Carmen ya tenía toda una cuestión del saber en el sentido de todos sus estudios y incluso ella misma dice, ya leía a Freud, había leído a Freud, digamos, dentro de los estudios que estaba realizando. Pero es, digamos, muy importante el sentido de que como es
A ver, leerlo es como que estamos ante alguien que va asociando, pero libremente, pero en esa libertad determinada por una búsqueda. Ese es el punto. A mí me pareció espectacular y, por supuesto, además la cuestión de que, bueno, sé qué temas hay en ese libro. Cuando lo requiera, sé que vuelvo ahí. ¿Alguien en la sala que quiera su opinión, parecer, pregunta? Que quiera despertar. Pienso que las presentaciones, el problema es que los libros no se han leído todavía, ¿no? Yo escribí. A ver, acá hay una chica que quiere hablar, parece. Sí, yo escribí unas palabras después de que leí el libro, en mi experiencia como analizante, porque pues psicoanalista pues no soy. Y el libro, querida María, es un mapa del tesoro, donde Carmen, con sus palabras amorosas a su hija, traza el camino que recorre en su búsqueda de un análisis lacaniano. Yo como lectora y con la experiencia de muchos años como analizante, me hizo descubrir palabra a palabra que no es un sueño el psicoanálisis. Gracias, Carmen. Y gracias a las furias también. Gracias a vos, Claudia. Muchas gracias. Claudia es mexicana, ¿no, Claudia? Sí. De Sinaloa, ¿eh? Sinaloa, sí. Bueno, ahí la tenemos, ¿eh? Como el Zoom nos permite que haya gente de otros lugares, ¿no? Bueno, gracias por estar, Claudia. ¿Se me escucha? Sí, claro. Hola, Carmen. Hola. Hola, Ale, hola, Mabel. Yo pensaba que eran las 8 la presentación, así que llegué media hora tarde. Pero bueno, escuché buena parte. No leí todavía el libro, pero es un libro que, como Alejandra, lo conocí a partir de Gabriela, pero hace poco, no tanto como en el 2008. Gabriela lo nombró, Gabriela García. Y una de las, quizás es medio de entrecasa mi inquietud para leerlo, porque es la pregunta de tu hija. ¿Cómo se le responde a una hija semejante pregunta? ¿No? Eso me pareció encantador. Eso quizás, incluso te diría, incluso está bien por la vía del psicoanálisis, sí, pero para tomar alguna pista de cómo se le responde a un hijo, una hija en este caso, una pregunta que tiene que ver con eso que saben los chicos, preguntar y que casi siempre es imposible responder, ¿no? Es como esas preguntas, ¿no? Donde, en ese lugar donde no se encuentra una respuesta fácilmente, si se la encuentra alguna vez, digamos, ¿no? Así que, bueno, es una invitación para leerlo. Gracias, Carmen. Gracias, Carolina. Y yo te respondo. Es un tema que me atrajo siempre mucho. ¿Cómo se le responde a un niño? Y se responde en la dimensión de su pregunta. Cuando Lacan dice, creo que es un tema eso, ¿no? Es decir, cuando Lacan habla de una atención particularizada hacia el niño. Nada más que eso, no hay más que eso. Es decir, estar atento a de dónde viene esa pregunta, y siempre algo se puede decir, 2 palabras, 4, no importa. La cuestión es que hay niños que siguen preguntando, y uno le vuelve a ofrecer 4 o 5 palabras. No hablo del momento donde todo es por qué, porque ahí están poniendo a prueba al otro. Sí, total.
Eso, justamente la atención particularizada es la que nos permite saber cuando estamos oyendo realmente una pregunta de un niño. Realmente esa es la atención particularizada. ¿Quién es la niña que pregunta? O el niño que pregunta. Uno lo está viendo. ¿Qué hace por acá? ¿Qué hace por allá? ¿Qué otras preguntas? Es decir, es ver a los chicos. Muchas veces no se los ve a través del ideal, de lo que uno quiere que sean, o del narcisismo propio, o si están bien educados, o qué piensa la vecina. Es difícil encontrar eso más precioso, que es verdaderamente una mirada real sobre un niño, que realmente acompañar los movimientos de lo que él es como uno. Por eso la mirada particularizada hacia un niño me parece, como la frase de Lacan, un tesoro, porque es tan simple, una mirada particularizada. Este hijo no es el otro, y el otro no es el otro, ni el hijo de la vecina. Es este chico, esta chica. Y esta chica, hemos pasado la vida conversando, porque, sin embargo, ella tiene su vida, sus cosas, nada que ver. Pero la cuestión es que hubo esa atención particularizada, que parece que pudo funcionar de esa manera, donde yo podía hablarle y ella podía seguir preguntando. Por eso toda la respuesta a esa dimensión. Esa pregunta primera tuvo quizá tantos momentos, tantas aproximaciones, ¿no? Y finalmente, un buen día, a mí se me ocurre esta respuesta, y ella, ¿qué me dice? Ah, mamá, todas las familias deberían tener un libro así, porque el anillado de 90 páginas era despejar un poco esa historia por la que ella tenía curiosidad, esos movimientos de la vida de su madre. Ah, mamá, las familias me hizo mucha gracia, porque está tan lejos de la posibilidad que en todas las familias alguien se ponga a contestar semejante cosa. Esa era yo, que estaba llena de preguntas, simplemente. Muchas gracias, Carolina. Gracias a vos, Carolina. Bueno, ¿alguien más? ¿O quieren ir cerrando? Bueno, entonces dejamos acá. Les agradecemos nuevamente a Mabel Sánchez, a Alejandra Borla, por haberse sumado a la actividad, a esta conversación, a Carmen, por supuesto, a todos los que participaron, que nos acompañaron, y quienes no lo hayan hecho aún, deseamos que se encuentren con el libro pronto y puedan hacer sus propias lecturas también. Yo lo último, Sí. que el libro está en la Fundación Cultura Analítica, lo tenemos para el que necesite consultarlo, lo tenemos en la biblioteca y lo tenemos también para el que quiera comprarlo. Muy bien, muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos. También agradecer a la... Adiós. Mabel estaba por decir algo, pero se le corta. Mabel. Ahí está. Sí, Mabel, te vemos. A ustedes, a la editorial, porque cuando tomamos contacto ahora me han bloqueado el correo de ustedes, no sé qué pasó, así que voy a ver cómo lo soluciono. Pero la disposición de la editorial en cuanto supe de la reedición y envíos y demás para con la biblioteca ha sido estupendo. Así que muchísimas gracias a la editorial. Bueno, gracias a vos, Mabel. Gracias por tus palabras. El libro se encuentra también distribuido por la distribuidora Waiputa a todas las librerías de la Argentina. También se está llevando a distintos países como Chile, México. También está en su formato digital. Para quien lo quiera, el territorio en ese punto es el mundo. Y si no, nos pueden consultar en lafurias.com.ar también como para poder acceder al mismo. Bueno, gracias de vuelta. Listo.
Gracias Nos a vemos todos. en la próxima. Hasta la próxima, muy bien. Un beso grande, Carmen. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Chao, chao.